Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más al vídeo general, el vídeo resumen de la semana que hoy comienza. Y en este caso, bueno, vamos a tratar de anticipar qué es lo más importante que nos puede deparar una semana justamente previa a la Nochebuena, ¿no? Normalmente se habla de rally de Navidad a partir de estas fechas, pues bueno, pues vamos a ver si tenemos suficientemente datos como para pensar que esto pueda continuar siendo así. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso de cuáles son los datos macro más importantes que hay que tener en cuenta en cada una de las regiones y vamos a analizar técnicamente los diferentes índices. Así que bueno, vamos a ello. En cuanto a las claves de la semana que tenemos en Estados Unidos, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay una previsión de desaceleración de la inflación anual del PCE en Estados Unidos hasta el 3%, y en caso de cumplirse, esto sería un nivel más bajo desde marzo de 2021. Por lo tanto, de nuevo, si tuviéramos este dato de inflación, podríamos volver a tener encima de la mesa la idea de que la Reserva Federal podría bajar los tipos antes de tiempo, ¿no? Los futuros sobre fondos federales ya están anticipando que va a haber una bajada de tipos de interés que incluso podría ser en el mes de marzo de 2024 y bueno, veremos a ver si el mercado sigue pensando en ello después del dato de inflación. También se espera una proyección de descenso de la tasa básica del PCE hasta un 3,4%, y este sería su nivel más bajo en más de 2 años, con lo cual también sería dato positivo para los inversores. Y tendríamos, por otro lado, es cierto que se espera que haya un leve aumento mensual del 0,1% en la lectura general de los precios, lo que sería el IPC, y del 0,2% en la básica. Esto podría, bueno, pues presionar un poco más esa idea de los inversores de la bajada de tipos, porque, bueno, si empezamos a ver leves aumentos o aumentos de nuevo, pues podríamos plantear, ¿no?, que quizás, pues efectivamente, la Reserva Federal tenga un poco más de cautela antes de bajada de tipos. Así que habrá que fijarse y qué es lo que descuentan los futuros sobre fondos federales después de la publicación de estos datos, porque en base a eso podremos hacernos una idea de lo que puede hacer el dólar. Si el mercado anticipa justamente eso, ¿no?, que va a haber bajada de tipo de interés, el dólar se debería haber perjudicado, y lo contrario, ¿no? Si ante una subida puntual mensual de la inflación el mercado empieza a pensar que la Reserva Federal pues va a ser más cauta, pues eso podría beneficiar al dólar. Y por tanto, en base a lo que haga el dólar, pues podemos tener una idea de lo que pueden hacer tanto las bolsas. Sabemos que normalmente estamos teniendo ya desde hace bastante tiempo una correlación inversa entre el S&P 500 y el índice del dólar, así que esto es interesante fijarse en ello. Y podríamos tener también la idea de qué puede hacer el oro, que también tiene una correlación inversa con respecto al dólar. Por otro lado, proyección de recuperación moderada de los pedidos de bienes duraderos tras la caída del 5,4% en octubre. O sea, los pedidos sobre bienes duraderos cayeron un 5,4% en octubre y ahora se espera que haya una recuperación moderada. Esto podría servir para que los inversores que siguen pensando en que va a haber un soft landing en vez de un hard landing, o sea, un aterrizaje suave en vez de un aterrizaje duro, pues que digan, oye, mira, se recuperan los pedidos sobre bienes duraderos, puede que la economía, pues de cierta manera, siga aguantando, no siga resistiendo la situación en la que nos encontramos, y que si lo hace con una bajada de la inflación, pues eso sería realmente muchísimo mejor, ¿no? Tendremos también anticipación de una disminución de los permisos de construcción y la construcción de viviendas en comparación con el mes anterior. Posible permanencia de las ventas de viviendas nuevas cerca de los mínimos de 2010, aunque podría haber un leve repunte de las viviendas. Enfoque en la lectura final del crecimiento del PIB del tercer trimestre, la confianza del consumidor de Michigan y la confianza de la Fed, del Banco Central. Y también se observará la cuenta corriente del tercer trimestre y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia. Estos son los datos que vamos a tener para lo que sería Estados Unidos. Para que sepamos exactamente cuándo van a estar cada cosa, bueno, pues vamos a fijarnos, vemos cómo los permisos de construcción van a ser el martes, tendremos luego ya confianza del consumidor el miércoles,
junto con las ventas de vivienda de segunda mano y los inventarios de petróleo crudo. Tendremos petición de subsidio por desempleo el jueves con el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Y luego en Estados Unidos tendremos el viernes ya los datos de inflación, ¿no? Que serían en este caso los más relevantes a tener en cuenta. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de Estados Unidos. Bueno, vamos a echar un vistazo a los índices. En el caso del S&P 500 vamos a fijarnos cómo está la situación en estos momentos. Bueno, pues hemos encontrado cierta resistencia, tenemos cierta resistencia en el corto plazo en la zona de los 4.740, 4.739. Los soportes están un poquito lejos porque tenemos soportes en los 4.595 y los 4.546, pero bueno, habría que fijarse a partir de aquí si en los próximos días pues continúa la tendencia que es alcista, o si por el contrario, bueno, pues al llegar a esa zona de resistencia se toma de nuevo algún pequeño descanso, ¿no? Si perdiese los 4.693, pues entonces ya sí que el descanso podría ser un poco mayor. El último descanso que se tomó el mercado fue en un pequeño rango lateral y de momento pues no hay ningún problema como está la situación en este caso, ¿no? De cómo están los índices. Si perdiese esa zona, 4.693, bueno, pues entonces podríamos empezar a preocuparnos un poquito más en el corto plazo. Pero de momento, tendencia que sigue siendo alcista tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq, que en este caso el Nasdaq pues tiene esa resistencia en los 16.680, soporte lo tendríamos en los 16.420 y por tanto, bueno, pues es probable que se pueda mover entre ese rango los próximos días, por lo menos hasta el dato de inflación, quizás pues es lo más probable. Tenemos también el Russell 2000, que nos ha dejado una resistencia en este caso en la zona de los... lo tenemos aquí, que se alejó de los máximos de la sesión del pasado viernes, 2023,9. Y aquí soporte, pues lo teníamos en la zona de los mínimos del jueves, 1955,1. Lo más normal también que se pueda seguir moviendo dentro de ese rango, dentro de la tendencia que es alcista. El índice de volatilidad, el VIX, bueno, pues parece que va a intentar rebotar en los últimos días y aquí ya veremos si realmente pues, se confirma ese rebote del VIX, que sería confirmar una corrección un poquito mayor en lo que serían los índices, ¿no? En los índices norteamericanos. Pero bueno, la tendencia sigue siendo bajista y de momento, pues primera resistencia 14.70 y luego resistencia a los 15.26. Si rompiese los 15.26, entonces ya sí que empezaríamos a generar una asociación de máximos y mínimos crecientes en el VIX y por tanto podríamos tener algo más de preocupación con respecto a los principales índices norteamericanos. Bien, en el caso de Europa, tenemos proyección de la tasa general de inflación en la zona euro en el 2,4%, su nivel más bajo desde julio de 2021 y acercándonos ya al objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Por lo tanto, una inflación más baja puede presionar al BCE a bajar los tipos, que en este caso el mercado anticipa que podría ser en el mes de marzo de 2024 también. Por otro lado, se espera que se confirme una inflación subyacente del 3,6%, que es lo que ya el mercado está descontando, su nivel más bajo desde abril de 2022. Previsión de una ligera mejora en la confianza del consumidor en la zona euro en la lectura preliminar, expectativa de un aumento del clima empresarial IFO en Alemania alcanzando el nivel más alto en 6 meses. Esto es lo que el mercado esperaba, pero es cierto que se ha publicado hoy un dato IFO menor de lo esperado, ¿no? 86,4. Y también unas expectativas empresariales en Alemania y una situación peor de lo esperado. Así que esto se sale un poco de lo que el mercado esperaba para esta semana. Así que no ha aumentado el clima empresarial IFO, sino que se ha visto una disminución. Entonces ya no estaríamos alcanzando ese nivel más alto en 6 meses, que podría ser generar algo de optimismo la economía a futuro. Y sin embargo, cae el clima empresarial haciendo pensar que en Europa, bueno, pues seguimos viendo que los problemas económicos pueden seguir aumentando.
Otros datos a seguir será cuenta corriente de la zona euro, producción industrial, precios al productor en Alemania y confianza del consumidor GfK. Ahora vemos en el calendario económico cuándo va a ser cada cosa. También tendremos confianza de las empresas y consumidores en Italia, IPP de Francia y confianza empresarial. Cifras finales de crecimiento del PIB en España, el índice de precios al productor de Rusia y confianza del consumidor. Y luego, por otro lado, el Banco Central de Turquía tomará decisiones sobre política monetaria. Esto no entra dentro de la zona euro, pero lo he puesto aquí porque, bueno, digamos que sería quizá donde más empresas de la zona euro tienen más exposición a Turquía que otras, ¿no? Entonces, bueno, con expectativa de aumento de 250 puntos básicos en los costes de endeudamiento en Turquía. Así que, bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuándo serían las fechas a tener en cuenta? Pues se espera que haya comparecencia también por miembros del Banco Central Europeo, como Schnabel, Lane, Elderson, Enria durante la semana. Dato de IPC, interesante, martes. Luego, miércoles, tendremos comparecencia de Lane también del BCE. Índice GfK, de clima de consumo en Alemania. Comparecencia de Lane también la tendremos el jueves y luego el viernes. Bueno, pues el viernes en España tenemos el dato de PIB anual y trimestral. Así que, bueno, esos serán los datos más relevantes a tener en cuenta dentro de la zona euro. Por otro lado, nos vamos al Reino Unido. Vamos a ver en este caso cuáles serían los datos a tener en cuenta. Informe de IPC del mes de noviembre sería el centro de atención en este caso en el Reino Unido, tras el tono más agresivo del Banco de Inglaterra. Expectativa de desaceleración tanto de la inflación general como de la subyacente, con previsiones de un aumento del IPC de 0,2% respecto al mes anterior. Y luego, por otro lado, publicación de datos sobre ventas minoristas, cuentas corrientes, cifras finales de crecimiento del PIB del tercer trimestre y endeudamiento neto del sector público. Estos serán los datos que se van a que tener en cuenta para esta semana. Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando con los índices en Europa. Y los índices europeos, bueno, pues parece que se quieren tomar un descanso en las subidas, ¿no? El DAX, que lo venía haciendo mejor que el S&P 500, parece que ahora mismo lo hace más o menos igual y que podría hacerlo, incluso empezar a hacerlo peor que el S&P 500, o sea que podemos estar viendo algo de rotación de nuevo hacia Estados Unidos, desde Europa hasta Estados Unidos. Y tenemos primer soporte a tener en cuenta, 16.660. Caso de perderlo, luego tendríamos soporte 16.532 y después 16.380 puntos en el DAX. Puede ser que el descanso continúe un poquito más esta semana, por lo menos hasta la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos. En el caso del Eurostoxx, soporte 4.514, mientras no lo pierda, tenemos un rango lateral, o lo más probable es que se mueva lateralmente. Si pierde ese nivel, pues tendríamos soporte en 4.491,6 y luego en 4.404. Si nos vamos al CAC 40 francés, pues tenemos lo mismo. Soporte, zona de los 4.582. Vamos a ponerlo como referencia. Ahí lo tenemos, 4.582. Y luego resistencia, 7.654. Indicadores girándose a la baja, haciéndolo ya peor que el S&P 500 relativamente. Por tanto, bueno, hemos llegado a zona de resistencia anterior importante. Lo normal es que se tome algún descanso también el índice francés. Tenemos a España, IBEX 35, que ya nos ha dado una señal, nos da una señal de cierta debilidad después de dejar esta vela con larga mecha superior. Al intentar rebotar y no ser capaz de superar máximos anteriores, el mismo lunes ya 11 de diciembre nos daba cierta debilidad. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos cruzados a la baja los indicadores técnicos, soporte 10.042, de perderlo podríamos tener algo más de corrección, zona 9.898. Mientras se mantenga por encima, pues también se puede mover, podemos pensar que se podría mover lateralmente. Pero para pensar en positivo otra vez, tendría que superar 10.134. Mientras se mantenga por debajo, pues tenemos un rango entre esos dos niveles, 10.042 y los 10.134. Niveles a tener en cuenta en el IBEX 35. Y vamos a irnos al Reino Unido, al FTSE inglés. Aquí parece que estamos viendo rebote relevante,
con un soporte que nos ha dejado en la zona de los 7.546,9 y parece que el FTSE sí que quiere tratar de tirar hacia arriba un poquito más, ¿no? Resistencia 7.724. O sea que ahora mismo, bueno, por dentro de que tenemos una sucesión de mínimos crecientes, estamos en tendencia que es alcista, la media de largo plazo se ha girado al alza y en este caso, bueno, pues mientras que se mantenga por encima 7.546,9, la predisposición en el FTSE podría ser alcista. Bueno, nos vamos a Asia. En Asia la clave de la semana va a ser el enfoque en la política monetaria. El Banco Popular de China se espera que mantenga las tasas preferenciales de préstamos. El Banco de Japón prevé mantener su tipo de interés clave en el menos 0,1%, posiblemente con una actualización sobre cambios en su política futura. Y publicará Japón también su tasa de inflación y la balanza comercial del mes de noviembre. Astas del RBI nos podrían ofrecer detalles sobre la duración esperada, su postura como noticia en la India. Aquellos que les guste ver pues el índice de la India y algunos índices más exóticos, como pueden ser pues algunos más asiáticos. Indonesia decidirá su política de tasa política, su nueva política monetaria. Malasia publicará datos de inflación en noviembre y en Australia se esperan las actas de la última reunión del RBA para señales sobre el tope de cuándo va a ser ese tope de los tipos de interés, ¿no? Y otras publicaciones, pues cifras de crédito inmobiliario en Australia y balanza comercial en Nueva Zelanda. Estos serían los datos a tener en cuenta esta semana. Si nos fijamos en el calendario económico, bueno, pues podemos ver que los datos de China se tendrán lugar el miércoles, la tasa de preferencial de crédito, o sea, en este caso de tasa de préstamo, tipo de interés, 3,45%. Japón, declaraciones de política monetaria del Banco de Japón el martes, importante, y decisión de tipos de interés. Aquí lo que haga Japón pues será relevante de cara a Asia, ¿no? Así que vamos a fijarnos en índices asiáticos. China 50. Tendencia claramente bajista. Es cierto que llegó a zonas de soportes e incluso lo ha perdido, ¿no? De momento, pues ¿qué es lo que yo me fijaría en China? Que la tendencia es bajista y mientras la tendencia sea bajista, pues por mucho que se esté recomendando comprar China por parte de muchos analistas, yo no entraría aquí, no estaría en China porque la tendencia es bajista y por tanto mientras no se genere un suelo se puede seguir viendo mayores caídas. Tenemos un canal bajista, ¿no? Entonces, primera zona de resistencia la tendríamos 11.280 y luego las 11.425. Mientras no rompa esos 11.425, sucesión de máximos y mínimos decrecientes, por tanto, yo no estaría aquí. En cuanto a lo que sería Japón, bueno, pues Japón también tomándose un descanso después de una fuerte subida desde octubre hasta noviembre, hasta finales de noviembre, se está tomando un descanso y de momento sigue ahí, ¿no? Tras haber llegado a una zona de resistencia importante. Sucesión de máximos decrecientes, de momento. Entonces, bueno, mientras que no se rompa esa directriz bajista, pues estamos en fase correctiva, fase de descanso. Habrá que ver si vuelve a romper por lo menos los 33.140. Nos vamos al índice Taiwán. Interesante porque aquí se dedica a los semiconductores, particularmente el país, y los semiconductores lo están haciendo muy bien. Por tanto, Taiwán también en este caso lo está haciendo bien. Tendencia alcista de momento clara, no hay visos de ningún tipo de giro en la tendencia, soporte en los 17.404. Mientras se mantenga por encima, no hay problema. Lo más normal que pudiera haber algún pequeño descanso en el movimiento. Así que, bueno, pues esto sería lo que tenemos a nivel general. Así que yo creo que tenemos el repaso general de toda la semana. Por echar un vistazo a algunos mercados adicionales, vamos a fijarnos en el oro. El oro se puede ver beneficiado si la tasa de inflación se confirma, ¿no? En que sigue aumentando a un menor ritmo y, por tanto, que eso pudiera hacer que la Reserva Federal bajase los tipos. Bueno, de momento hubo una fuerte corrección porque hubo visos ahí de que se podía mantener los tipos de interés durante más tiempo. Luego volvió a rebotar fuerte ante la idea de que no, que efectivamente los tipos podrían bajar y ahora estamos ante esa duda. Soporte 2014, resistencia 2050.
rango lateral de momento. Y en el caso del Brent, lo que sería el crudo, bueno, pues vemos cómo está ya tratando de rebotar. Ha roto la primera zona de resistencia, que la teníamos en los 76,64 dólares por barril. Esto puede ser una especie de divergencia alcista ya. Bueno, lo veremos. Lo importante es que los mínimos del día son los 75,88. Si viésemos un cierre diario, como está dejando con larga mecha superior, pues nos estaría marcando un soporte de corto plazo ahí y, por tanto, probabilidades de algo de rebote, en este caso, en el petróleo. Así que, dicho esto, bueno, pues tendríamos el resumen general, resumen de todo lo que es lo que podemos esperar esta semana. Espero que os pueda gustar. Hasta pronto, buen trading, un saludo.